Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Upucuepu Pore. Como siempre, visitamos a nuestros amigos, especialmente a nuestros padres, a nuestros abuelos, bisabuelos, los que han hecho ya una historia y nos han dejado y nos siguen dejando, con su ejemplo, con su entrega, cómo ellos han comenzado la vida, cómo han trabajado también. Y hoy nosotros recibimos en herencia cosas tan hermosas de los valores y de los principios que nos dejan a nosotros. Visitamos esta familia. Bueno, siempre comenzamos y nos presentamos. Lo cuña cara y cuera, siempre lo van a presentar. Eres mi Orela Anderera, muchas gracias por recibirme aquí en tu casa. Será Liboria y Sassi de Franco. Liboria, entonces, ¿y de dónde pasó Liboria? Eres mi Orela para nacer. Soy de Arroyo y Estero también. Arroyo y Estero también. ¿Cuántos años tenés en Liboria ahora? 85 años. 85. Sí, 85. Ahora, ¿eran de cumpleaños, Ina? 23 de julio. 23 de julio. Sí, 23. Entonces, de cumplida, entonces 86 años. 86 años. Sí. De Arroyo y Estero. Ahora, ¿y cuál va la familia de Monseñor Zacarías Ortiz? Bueno, la familia no, pero a él sí. A él le conociste, al Monseñor Zacarías Ortiz. Zacarías Ortiz. Y su familia, o sea, sus hermanos, mía, y Cuayepea, no tanto. Porque ya salieron antes ustedes, ¿o no? No, ellos vivían otro lado. Ah, otro lado. Sí. Yerecuerubi. Un poco lejos que de nosotros. Ah, sí. ¿Ustedes vivían en alguna compañía ahí de Arroyo y Estero? Arroyo y Estero, compañía Cañada. Compañía Cañada. Primera compañía. Primera Primera compañía. compañía. Después, bueno, ahí se entenderá. Nicolás Franco. Sí. Nicolás Franco. Bueno, voy año de cumplir a don Nicolás. Voy año 90 y... Voy año para cumplir a de Menaína, 92. 91. Cumplido, va. Quiere decir que Angare, bueno, Guatama, 92 años. Sí. Andemos don Nicolás en Asia, pues, molan de Valle Tejina. Gracias, Valle Técnico. Y la alta. Y la alta. Arroyo y Estero. Arroyo Estero. Arroyo y Estero, pues siempre más. Sí, mira, y Villa. La de Sicuera. Arroyo y Estero, pues más de nacer. Arroyo Estero, pues. Bueno, andé Pepe don Nicolás, Pepe Ñe formada, pues. Arroyo Estero, pues. Mola de estudiar, pues. Mola en Bapapoa, pues. Escuela, pues. Pepe oí. Arroyo Estero, pues. Sí. Jamás la pa' escuela de Cuaco, Pepe, en aquel tiempo. En aquel tiempo yo. De Mitano Guaré. La semana para La demandó a Beima. Aricuaye, pea cuela pa y Máximo. Más. Sí. Mamá, compadre. Pero hay compadre hoy. Sí. Quiere decir que es de padrino hoy, amigo. O no, tengo otro. ¿De quién era? Y mi hermano padrino. Y mi hermano. O sea, mi hermano padrino, sí. Sí, el hermano menor era el. Sí. Sí. Pues yo le conocí a su hermano, al padre Vicente Rojas Chirife. Andere y cualle, pea cuela y mi hermano Mendoza. Máximo. El cual la familia entera. 3 años. 3 años. Ahora va a apoyar pendie la país. Máximo. Más la primera. O más para más la. Liga. No. O. Vaya, en aquel tiempo. Él era secretario de él. Era el secretario del país. El país. Sí. Y lo ocupaba de acá para allá. ¿Y el padre Máximo qué era? ¿El padre Máximo qué era? ¿Era el párroco? El párroco. Era el párroco. Máximo Rojas Chirife. Sí. Como estaba diciendo, yo le conocí al padre Vicente. Él era salesiano. Vicente Rojas Chirife. Mi hermano. Rey hermano. Voy yo mano a cuela país Máximo. País Máximo. Voy yo mano a cuela tenía accidente, ve. Se hace hoy. ¿Mójense? Ahora se hubo una guerra ahí. Ya pues estamos en Bali. Ya.
Respuesta bebé. Ya, Día y noche, ya. 9 años. 9 años. Pero holandés dejó la país roja, dirá. O sea que él más o menos se crió con él más o menos. No, pero No ya. tanto. Tanto hizo no. su servicio militar Hizo en su servicio. Sí, la policía de ahí. No, pero ya comisario. Mientras eso, se quedó con el padre nomás. Ya. La comisario, el amigo este ahí a servir, a hacer, Ande more servir entonces, comisaría, ve. no, Comisaría. sí, comisaría, Comisario, ¿cuál ande? ah, Pero ¿y coin de la policía? No, ¿cómo? pero es servir aguante. A servir no, ¿Cuántos hay años? En cosas, aquel tiempo, ¿cuántos años era? Era un año y medio. El Y servicio. dos Dos años. años. vale, O servir comisaría. Comisaría B, vive en la casa del padre. Vive en la casa del padre Máximo. Ya entiendo ya. Bueno, ¿y vos dónde estudiaste en Liboria? Pero de Baisa oye, de la gente de Cuapá, como en Liboria. Baisa de Blanca de la Yecuá, como Blanca. Sí. Entonces, y Sasi. ¿Y tus padres de dónde son, doña Blanca? De Arroyo Estero también. De Arroyo Estero también. Ellos eran los oriundos. ¿Y vos llegaste a conocer así a tus abuelos y eso? De parte de mi mamá, mi abuela nomás. Abuelo no. Ya. Y de parte de papá, ninguno de los dos. Ninguno. Yo, hermano, mamá. Bueno, mi abuelo dice que moría antes que naciera él. Mira un poco, che. Y cuando nació mi papá, murió también su mamá. Y a mi papá le criaron así personas extrañas nomás. Mira un poco. Ya, o sea que vos ahí sí que ya no le conocí de lo humana. No, mira. O sea que dentro de la... Pero llegué a conocer su hermana y su hermano, que eran chicos todavía cuando nació él. Sí. Y no le podía criar, entonces le llevaron personas extrañas. Claro, le entregaron a una familia, creció en otra familia y así fue. Él se fue al cuartel y de ahí vino para conocer a sus familiares, que sabe que están todavía. Ya. Y ahí fue que le conoció a mi mamá y se casaron. ¿Y cuántos hermanos son ustedes, Ña Blanca? 10 hermanos. 10 hermanos. 10 hermanos. ¿Y vos qué número sos dentro del grupo? ¿De 86 más? ¿Vos te tengas? Después que yo, hay 2 más. Sí, 2 más todavía, 10, o sea que en el número 8 y nada. 8. 9 a 10 un día. Sí. ¿Y cuántos varones y cuántas mujeres? 5 varones y 5 5 a 5, bellicho y ponado, mira. Mira. Bueno, 11 seríamos, pero uno falleció. Uno Y falleció. Los que vivimos somos 10. 10. Y de los 10, ¿cuántos viven todavía? Hoy. 5. 5 picos, digna. Sí. 5. De medio número 30, número 7, Adelante. 8. Sí. Qué interesante entonces. Bueno, ¿y la escuela Ña Blanca? ¿Cómo Bellapumba? Ahí se la vende. Bueno, ¿Cómo la escuela, la formación? Al principio nos íbamos a la escuela así particular en la campaña nomás y después al pueblo, en la escuela Fidel Maíz. Claro. La escuela Fidel Maíz, exactamente. Mira, qué interesante, che. Y ahí entonces, ¿las maestras de dónde eran? Ahí del mismo pueblo. Sí, del mismo pueblo, todas Claro, del mismo todos pueblo. eran ahí. ¿Y hasta qué grado hacían? ¿Hasta qué grado? Seguí nomás vos. ¿Hasta qué grado hacían ustedes? Yo sexto grado, hasta sexto grado nomás, y después, después de 75 años, terminé el tercer curso. Ya. Sí. O sea que después seguiste, porque no había en ese momento. Había, pero yo no quería, seguramente que no me exigía. No te, mi papá. no te Me interesaba exigía, tanto. Me decía, si vos no estudiabas, vas a agarrar asada para porque sin estudio. Capillanes. Y yo no me interesaba tanto el estudio. Claro. Me gustaba más otras cosas, estudiar corte, hacer ropa y todas esas cosas. ¿Y tenían ahí posibilidad de estudiar corte y confección? Estudié corte y confección. Ya. Y me pusieron todos los elementos mi padre para trabajar y
Después me fui a Buenos Aires. Ah, después te fuiste. 22 22 años. Ya. Ambas es ya por Buenos Aires. Ambas, po. Ajá. Me llevó una señora para ayudar a cuidar a una señora también, Sí, sí. anciana. Pero me llevó al colegio. Sí, Me llevó al colegio sí. y la hermana superiora dijo, no, ¿cómo vamos a dar permiso para que se vaya con gente así Extraña, de Jayquay. Es una persona muy, muy inocente, digamos, porque de la campaña. Claro. De ahí saliste Entonces y te me fuiste. dejó ahí en el colegio. Claro. Me dejó en el colegio y me quedé ahí, ¿no? Y ellos creyeron que yo era 14, 15 años, pues no daba claro. mi... Tu físico, parecía. Y vos ya tenías 22 años. No pensaba que... Y después ellos me pagaban, me daban sueldo y todo, pero no me daba trabajo fijo, no me daba empleo fijo. Claro. Cuando salía la hermana, me mandaba con ellos para ayudarle, me mandaba cualquier cosa, le ayudaba a la hermana. Entiendo. La hermana ecónoma. Sí. La acompañaba. O sea que se te habrá pensado luego que vos querías ser alguna religiosa, maestra. Y seguramente. O te querían, Neuenita y Tereya, entonces te fuiste antes, ave, maraña meta, supe. Y rezaba mucho al Santísimo, me tenía una hora especial para irme a rezar al Santísimo. Y todas esas cosas seguramente que ellos se fijaban. Y claro. Y veían posible vocación. Bueno, así entonces estamos aquí en esta familia, ña Liboria y don Nicolás. 91 años más, entonces ahora coina, ¿verdad? Don Nicolás, Arroyo y Estero. Trabajó también de niño, también con el país Máximo, Rojas, Chirife. Y vos también ahí de ese mismo lugar, ¿verdad? Entonces, ese de Ayala. Y ahora nosotros vamos a volver enseguida, ¿verdad? Con más ñande upukue pupore. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más ñande upukue pupore. Estamos aquí en la casa de la familia del señor Nicolás Franco, ¿verdad? 91 años, Arroyo Esterona, Seacue, o Cacuacue, también ahí con el padre Máximo Rojas Chirife,
Bueno, y la señora Blanca, así por lo menos te conocen a vos, ¿eh? Sí, Blanca Liboria es el nombre. Bueno, y sobre todo, ña Blanca, lo que nosotros queremos saber, vaya Pepe Yocuagüe, move Yocuagüe aquí con el señor Nicolás. Y con el ya Estero siempre nos conocíamos, pero no formábamos nada porque él era libre y salía mucho y yo no. ¿Ah, sí? Porque, Con tu chavo viene 91, andé 86. ¿Cuántos años me llevas entonces? ¿5 años? 5 años. Y sí. ¿Y cuántos años tenían cuando él comenzó ahí a hacerte ojito? 17, 18 años. 17, 18 años. Sí. Entonces, pero hoy en la de disparar a los 22 en ese dejo paso. Bueno, y yo, por ejemplo, no salía nada porque mi padre, por ejemplo, era muy exigente. Estricto. Sí. Solamente la misa los domingos y nada más. Sí. Y él costaba ahí con el país máximo, entonces enderezate acá te la misa. Eso ya salió del país. Ya salió de él. Sí, ya salió. Ya. Y ellos vivían en el campo y en la campaña y después se mudaron al pueblo. Sí. Y su mamá tenía un negocio grande y él tenía su piecita aparte porque él es sastrero. Sastrero, Sí, sastrero. A Pepe hoy negocio y lo llevaban a la sastre. ¿Y a vos te gustaba luego la modista también? Y yo cuando eso estaba estudiando el corte en el pueblo. ¿En serio? Con mi atuendo bien puesto también y no tenía, o sea, mi camino era otra parte, pero yo pasaba frente a la... ¿Ah, sí? A propósito, eres de Villalán de la P. Ya mi camino para saludarle a don Nicolás. Ella por la pasada y ahí dice la gente. No le saludaba ni él a mí, pero le quería ver nomás. Y así. Ya. Y después él... Bueno, yo me fui a Buenos Aires y ellos me mudaron a Villa Guaranis. A ver, para vive. Y nos perdimos totalmente. Después de muchos años, después de venir de Buenos Aires. ¿Vos cuántos años estuviste en Buenos Aires entonces? 8 años. 8 años. Sí. O sea que viniste a los 30 ya. Sí. Más de 30 porque me quedé otra vez con una familia. Sí. Un año. Claro. Familia de la hermana también. Y me quedé un año otra vez. Después vine y me fui a Cacupé a la misa y ahí fue lo que me encontré a... No me digas, en la misa de Cacupé, en 8 de diciembre, en 8 días. Cualquier día. Domingo nomás. ¿Te andan de mandó a ver, más? Un domingo cualquiera nomás. Sí. Y él de acá se fue para salir de padrino. Y ahí fue que nos encontramos otra vez. Hablábamos así con mi hermana también conmigo. Ese pero yo cuamo, ¿y Guribe? Sí. Claro. Y ahí de repente se encontró en Cacupé. Y ahí. A ver, yo saludaba. Sí, he visto. Y me dijo mi hermana, mira un poco de Nicolás, dijo. Ella también le conoce. Le conocía, a su amigo. Y ahí fuimos hablando otra vez. Y nos contó que fue para alzar la criatura y todas esas cosas. Y pasó todo otra vez, ¿no? Claro. Y después volvimos a encontrar otra vez. Yo vivía en el colegio Santa Marta, Cristo Rey. Después ya Cristo Rey de los jesuitas, Pico, ¿o dónde? Después de venir de Buenos Aires, trabajé ahí en el colegio Cristo Rey. Trabajé en la santería del santuario. En la santería. Sí, en la santería. Y vivía en el colegio. Y ahí fue que... ¿Y él qué hacía ahí en Cristo Rey? Vaya, oye, derecho, bebé, derecho, bebé. ¿Y cómo es que...? Lo que yo trabajaba. Sí. Pero vivía en el colegio. Sí. Y entonces, por ahí es que se iba a conversar y... Esa la pilla allí, ¿no? Cañón, ¿eh? Vamos Cristo Rey, ¿dónde venga?
Ya. Y se iba a Guaupá a comprar algún santo. Santería veo, oye, mira. ¿Y santo y qué ojo? Kurusuí. Kurusuí, Curusu de cao ahí, ¿no? Y así nos pusimos bien. Bueno, ¿y cuántos años de matrimonio ya tienen ustedes, Ña Blanca? Y 52 años. 52 Sí, años. hace el 23. Sí. ¿Qué pasó? Ah, sí, sí. 23 de marzo. 23 de marzo. Pe cumplirá en la 52 años de matrimonio. ¿Y cuántos hijos tiene Ña Blanca? Dos hijos. 2 hijos. ¿Cómo la nieto anda perecoini? 2 nietos. 2 nietos también ya tienen. Uno nomás lo que está casado. Uno está casado. Él está Y soltero. otro está soltero. Ya. Y los dos son varones. Los dos son varones. Los dos son varones. Exactamente. ¿Y qué hace ahora don Nicolás? Vaya don Nicolás la oye poco anga. A ella ya jubilaba, vaya ella poco. Vaya, viene ella poco con don Nicolás. Pero mate colan de salud. Dejó de cena. 91 años más de cojina. 92 por tema. 92. Diciembre eres de Gina entonces. ¿Cuándo es su cumpleaños? 23 de 23 de diciembre. Ya prepara ya para la Navidad de Yundera, Exactamente. Me estoy con el niño Jesús. La lleva, 23 de diciembre nació, Sí. ¿Y él en qué trabajó, don Nicolás? Siempre era sastre. Sí. No. Dejó después. De tío Sastre, ya. De tío sastre, güey. Antes empezó. Sastrería, sí. ¿Y después qué hizo más? Él siempre tenía comercio, así, tenía despensa, en eso trabajaba siempre. Ya. ¿Y de cuándo que están ustedes aquí en su barrio? Y como le digo yo, hace 52 años que estoy acá. Desde que se casaron vinieron entonces. Sí. Ya. ¿Y aquí es donde él puso para su despensa? Sí, acá. Ya. Y en aquel tiempo pues se tenía la despensita, ¿verdad? En la casa, ¿verdad? Con agate hace la despensa cuando y cobía para con supermercado fuera. Sí. Con un dipado, mi todo. Antes recuerdo que se vendía queroseno y todas esas cosas a menudeo. A menudeo. Antes era. ¿No le ayudaba también para vender? No. A mí no me gustaba. No te gustaba. Solo él se encargaba de eso. Entonces le dije yo, si te gusta que te ayude, voy a trabajar en otra cosa. Enseguida me puse a trabajar en la máquina, hago vestiditos, todas esas cosas, y compraba y yo ponía mi en el negocio. Mercería aparte. La mercería aparte. Almacén, venta de combustible, bebida y ropita. Ropita, sí. Qué interesante. Mercería. Tuve suerte porque casi no había modista por acá y hacía vestido para primera comunión, todo el... O sea que a ver la gente en decuada formal y nada. Ya aquella blanca, bella bocaña de vestido nada. Antes, pero después dejé también. No hacía más nada de... ¿Y por qué dejaste? ¿Ya no te sentiste más? Me ocupaba de comprar hecho, porque no tenía tiempo, porque ya tengo criatura y ya difícil para trabajar en la máquina, entonces... Claro. ¿Y los hijos de eso dónde se fueron toda la escuela, Molle, Educáis, ve? Y prácticamente acá en La Salle. En La Salle. Acá es los hermanos de La Salle. Sí. Y secundario, el mayor hizo en la Escuela República Argentina. Sí. A los tercer curso. Y después terminó en Geográfico Militar. El sexto curso y ya salió. Ahora, Geográfico Militar no hace falta ser militar, ¿verdad? No hace falta. Es cuestión de estudiar, cuestión del tiempo. ¿Me acuerdas, Gina, verdad? Sí. Geográfico Militar. Ya salió con el título, el carnet. El título, sí. ¿Cómo es? Para hacer pronóstico del tiempo, ¿cuál topografía. Sí. Ambate copio de piores a cuenta de mongumiña de como que mate si lo pegan con la o pronostica. Y después él siguió ingeniería y se recibió de ingeniero. Ingeniero, sí. Ya.
Sí. Y sí, va muy, muy de acuerdo, ¿verdad? Con topografía, construcciones, todas esas cosas. ¡Qué bien! Bueno, y los niños, los nietos, ¿cuántos años ya tienen? ¿Dos eres cocinar? Uno tiene 22 años. 22 años. 22, el Sí, mayor. sí, el mayor. Ya sí. está por recibirse de ingeniero también. Ah, ingeniero también, Y la segunda tiene de 14, 12 años. Ah, ya. 11 años. Sí. Ah, bueno, bien espaciado entonces, 22 a 11 años. Muy Sí. Por eso que no se entendía nada porque... Claro, usted te ima la diferencia. Sí. Allá arriba tenía que ir a la otra cuña, la verdad. Entonces, celosos son los... claro, sobre todo las nenas cuando es la última, a monte va la mitad, varón por lo menos. Así es. Y bueno, muy bien, estamos visitando, escuchando un poquitito la vida, la historia aquí de don Nicolás, desde Arroyo y Estero, entonces, la expone a ver, de la Icuacuela y Máximo Roja, a ver, Cacualle, pero hoy en día, Niña Blanca también de Arroyo y Estero, pues, con una linda experiencia así de familia y de vida. Muy bien, queridos amigos, pues el día de hoy nosotros vamos concluyendo nuestro programa y volvemos próximamente con más Ñande Upucuepu por ahí. Les dejo la bendición del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe Ñande Upucuepu por ahí.